Dios los bendiga. Cordial saludo a todos los hermanos y amigos que escuchan Palabras para una Vida Abundante, nuestro espacio devocional que nos invita a tomar posturas frente a la claridad que Dios nos proporciona. Los invito a leer el texto de Mateo 23 en sus primeros versículos. Después Jesús les dijo a la gente y a sus seguidores: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés, así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las Escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. También les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y los llamen maestros. Pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan a nadie padre, ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que los llamen líder, porque ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías. El más importante entre ustedes será el que les sirva, porque el que se crea más que los demás será humillado y el que se humille será hecho importante. El texto se conoce como el quinto discurso del Evangelio de Mateo. En él Jesús está aportándole a sus discípulos elementos que les permitan entender de un lado la demanda que tienen y de otro lado les deja ver que deben tener cuidado de no convertirse al estilo de los escribas y fariseos en buenos religiosos, cargados de conceptos pero carentes de vida. En esta idea quiero invitarlos a reflexionar en actitud devocional esta mañana. La necesidad de ser coherentes con la claridad que estamos recibiendo. ¿Qué nos está demandando Dios como pueblo que cuenta con abundante palabra, pero que aún sigue con serios déficits frente a la práctica de esas verdades? En los versículos precedentes del texto de Mateo 23, Jesús está rodeado de escribas, fariseos, saduceos, que han ido llegando para cuestionarle. Como dice el texto en Mateo 22:35, ponerlo a prueba. Aprovechando en esa presencia, Él los cuestiona y sitúa a los discípulos para que empiecen a tomar distancias de esas formas religiosas. El Señor Jesús reconoce el lugar social que ellos tienen, que tienen todos estos movimientos en Israel, y dice: ellos se han sentado en la cátedra de Moisés, haciendo alusión a las prácticas que se tenían en la época de sentarse en una silla dispuesta en la sinagoga, donde los maestros, una vez se leían los rollos de la escritura, se sentaban a dar la explicación de esa palabra que se leía, y también lo hace haciendo alusión a la costumbre religiosa de los grupos importantes de estos escribas, fariseos, saduceos, que valiéndose de la autoridad que tenían por ser los encargados del culto, de la administración al pueblo, de orientarlos en la ley que ellos han recibido, que han heredado de parte de Moisés, entonces ellos hablaban la palabra, la leían en su costumbre, la explicaban, e incluso los escribas y los fariseos no solo interpretaban la escritura, sino que también le agregaban nuevos mandamientos rabínicos. Se conocen con el nombre de Takanot, y se traduce como mandamientos de hombres, que obligaban a que los judíos los obedecieran, e incluso en algunas ocasiones consideraban que esos mandamientos eran más importantes que los propios mandamientos que habían recibido de parte de Moisés. Nos encontramos entonces frente a una fuerte tradición religiosa, muy celosa del rito. El historiador Josefo los describe como fieles intérpretes de la ley. Y Jesús los denuncia. Él todo el tiempo está dejando ver la distancia que hay entre la palabra que ellos dicen
la ley que ellos repiten de Moisés, que explican, que enseñan al pueblo, pero la práctica de ellos está muy distante de esas leyes que ellos han recibido. Y dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, los versículos 38 al 40, a ellos les gusta pasearse vistiendo ropa que demuestre su autoridad y que la gente los salude con respeto en las plazas de mercado. También les gusta mucho sentarse en los lugares de honor de las sinagogas y tener los mejores lugares en los banquetes. Ellos roban los bienes de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Por eso Dios los castigará con más severidad. En el texto de Mateo que leíamos inicialmente, se deja ver cómo ellos en su práctica religiosa, en el ritual usaban las filacterias, esas cajitas de cuero que dice en la versión que hemos utilizado para la reflexión. En esas filacterias ellos tenían 4 escrituras importantes. Algunos judíos las ataban a la frente, las ataban al brazo izquierdo para mostrar que eran muy religiosos y usaban flecos que colgaban de las túnicas o de los chales que los judíos se ponían para orar. Ellos consideraban que esos flecos, o así lo recibieron en la costumbre, podemos mirar en Números 15, 38 al 41, que ellos los usaban, eran de color púrpura, como recordatorios de los mandamientos que Dios les había entregado. Entonces se los ponían a sus vestimentas para que visualmente recordaran el mandamiento que habían recibido, pero sobre todo la observancia en el cumplimiento de esos mandamientos. Entonces tenemos a unos grupos religiosos que guardan el ritual, que guardan las formas, pero olvidan el sentido profundo de las palabras y de los principios que Dios les ha entregado. Al punto que en este mismo capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Jesús sigue con su denuncia y dice: y de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Está advirtiendo a sus discípulos, a la gente que los está escuchando, que se guarden, que se cuiden de ellos. Por eso leíamos y hacíamos énfasis iniciando en el capítulo 23 de que hicieran como ellos decían, pero no como hacían. Y continúa diciendo el versículo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Haciendo una denuncia, y utiliza esta figura para mostrar cómo ellos son muy celosos de guardar la ley. Recordemos cómo a Jesús le hacían seguimiento de que él y sus discípulos no guardaban el sábado, que los discípulos no se lavaban las manos para comer, que Jesús había sanado a enfermos el día sábado, el día de reposo, y estaban pendientes de esos pequeños detalles, pero lo importante, la justicia, la misericordia y la fe, era algo que ellos frecuentemente abandonaban en su práctica. El Señor Jesús entonces no está cuestionando el lugar que ellos heredaron para leer, para interpretar la ley, sino en las prácticas religiosas, en su incoherencia, en su falta de consistencia para vivir esos principios. Por eso, repetimos la idea, Mateo 23:3, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. La iglesia primitiva recibió el legado de un evangelio que se entiende desde la praxis y no desde el discurso. Tiempo ha pasado y a nosotros hoy nos ha tocado enfrentarnos a un tiempo saturado de información, de demandas, una sociedad que va a prisa, una sociedad que nos ha impuesto el hacer como prioridad,
una sociedad de la inmediatez, una sociedad que invita a evitar las incomodidades, hacerlo todo rápido, hacerlo todo fácil, y podríamos entonces hablar nosotros de un evangelio light, de un evangelio muy ligero, de un evangelio donde no se compromete la vida, y la falta de coherencia, la falta de consistencia. En el latín coherencia se dice coherentia y designa o significa la cualidad de lo que presenta una conexión o una relación interna y global de sus distintas partes, donde no hay forma de que eso se pueda romper, donde hay una seria continuidad, donde hay una seria unión entre lo uno y lo otro. Nosotros creemos a veces que el poder lo tienen las palabras, que el poder tienen en lo que decimos y utilizamos frases. En este último tiempo, por ejemplo, se nos ha trabajado el poder de la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Cristo, que era un término muy religioso usado por el pueblo evangélico con una idea mágica, ¿no? Que era decir, el poder en la sangre de Cristo, que entonces cosas tenían que pasar, y venimos entendiendo que el poder está en la vida. Entonces hay que empezar a entender que no es el poder de lo que se dice, sino que el poder está en la vida, que el poder está en la manera como esa palabra va tomando forma en cada uno de nosotros. Eso se llama coherencia. Coherencia es vivir la palabra. Decir la palabra lo hace todo el mundo. Nosotros encontramos hoy una fuerte influencia de ideas religiosas, de comunidades religiosas. Los artistas dicen ser cristianos, los cantantes dicen ser cristianos, los políticos dicen ser cristianos, y hay un crecimiento de ideas de ser cristiano, pero que en la práctica desdicen mucho de la fe, de la claridad, de la palabra, del Dios que se ha revelado en la palabra. Nosotros estamos llamados a vivir de manera coherente, a que esa palabra se vuelva realidad en nuestras vidas, a que esa palabra nosotros nos comprometamos con la obediencia a esa palabra, y solo quienes van entendiendo la demanda y se deciden a vivirla de acuerdo a los principios, a las verdades, a las claridades que Dios nos va entregando a través de ella en medio de la iglesia, vamos a ir encontrando ese camino de coherencia. Repito, camino de la obediencia, del ajustarse al estilo de Jesús, porque su autoridad y su poder no radicaban ni radica en la multitud de las palabras ni en su discurso, como lo expresa Mateo 7 en el versículo 29. Hablando de la admiración que causaba en la gente las enseñanzas del maestro. Dice, porque lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley, porque las palabras que salían de su boca en cada una de las enseñanzas estaban respaldadas por la vida. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cuál es el discurso de los que nos rodean, escuchan, y qué tanta coherencia hay en nuestra vida? ¿Qué tanto se refleja la claridad de la palabra que compartimos, que ponemos en las redes sociales, los versículos, las ideas preciosas que escuchamos en nuestra comunidad de fe y que ponemos en nuestros estados de WhatsApp? ¿Qué tanto se refleja con la realidad de nuestras relaciones, con nuestra seriedad en lo que vivimos, en la firmeza de nuestros principios, en nuestra honestidad, en la limpieza, en la manera coherente como vivimos en nuestros hogares, con el rito? ¿Será que nos estamos quedando con las filacterias y los flecos de nuestro tiempo? ¿O en el trabajo, en el colegio, en la universidad, nuestra familia, nuestros vecinos nos ven al estilo de Jesús, con una autoridad que no se impone con la voz, que no se impone con lo que se dice, sino que se deja ver reflejada en la vida de cada uno de nosotros? Si nosotros nos quedamos con el rito muy bonito al estilo de los fariseos, entonces nosotros tenemos una religiosidad muy vistosa, que es muy representativa ya socialmente, se ve como algo muy bonito,
pero muy inadecuada en la realidad, en la intimidad, en la vida. Hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein: educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única. Y podemos traer la colación para hablar de la coherencia y la consecuencia. No hay forma de conducir a otros a vivir esta fe. No hay forma de conducir a otros por este camino, sino a través de la coherencia. Es el camino que nos queda. Eso que escuchamos, eso que repetimos, eso que decimos convertido en realidad en la vida de cada uno de nosotros. Lo otro no es más que el ruido de las muchas palabras que no tienen ningún efecto transformador, que no tienen ningún efecto salvador. Por eso necesitamos pedir a Dios en oración en este día para que nos ayude a ser hombres y mujeres coherentes, hombres y mujeres consecuentes, porque será la única manera como nuestra vida pueda ser referente para otros, como nuestra vida se constituya en recurso para compartir el evangelio del reino. El poder del evangelio no está en las muchas palabras, en las palabras elocuentes, en el discurso elocuente, está en la vida coherente, está en la vida consecuente. De otro modo no vamos a ser más que fariseos posmodernos, muy celosos de la letra, muy celosos del rito, pero muertos en la experiencia espiritual. Pidamos a Dios que nos ayude. Hay una demanda de Dios para ser coherentes con lo que el Señor nos está entregando, y vamos a pedirle que nos capacite, que podamos reconocer el mal que hay en nuestra vida y que Dios nos ayude a hacer los replanteamientos necesarios que necesitamos en este tiempo para vivir a la altura de su demanda. Hombres y mujeres coherentes y consecuentes con la realidad que nos está entregando. Oremos juntos. Padre soberano, Dios incomparable, Dios bueno, gracias por tu presencia, por tu realidad en nuestra vida, por tu cercanía y por tu interés maravilloso de salvarnos, que se ve reflejado en estas demandas que van apareciendo, que nos exigen revisar nuestra vida, que nos exigen revisar cómo está nuestra aptitud para asumir coherente y consecuentemente las palabras y la claridad del Evangelio que llega de manera abundante todo el tiempo, todos los días a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque sin duda tenemos que reconocer que hay muchas condiciones y estados que tienen que ser replanteados en nuestra vida, y que hay áreas y que hay condiciones y que hay aspectos de nuestra vida que no concuerdan con la verdad, que no concuerdan con la claridad, que no concuerdan con la demanda que nos estás haciendo, y que necesitamos trabajarnos seriamente en la obediencia, seriamente en la conciencia de una vida que nos está pidiendo que seamos reales, que seamos verdaderos con esa palabra que estamos escuchando todo el tiempo. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres coherentes y consecuentes con la palabra. Ayúdanos a dar medida, ayúdanos, Señor, a ir caminando, a esforzándonos cada vez más para que tu palabra sea real en nosotros, para que tu palabra se convierta en carne y sangre en nuestra vida, para que al estilo de nuestro Señor Jesús, las personas que están a nuestro alrededor sean impactados con la palabra, no desde el discurso, sino con la autoridad de una vida que se va ajustando a esa palabra, que se va comprometiendo en obediencia para seguir dando medida. Ayúdanos, capacítanos, oriéntanos, ayúdanos, déjanos ver nuestro real estado y permítanos seguir creciendo comprometidos en vivir, en anunciar esta palabra con nuestra propia vida, con los ajustes permanentes que estamos haciendo, dando crédito a tu palabra, dándole crédito a lo que la iglesia nos está entregando en este tiempo y dando medida. Pedimos que nos ayudes, Padre, en el nombre, en la vida, en el recurso de la existencia de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de su ejemplo maravilloso. Amén, amén, amén. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que Dios nos ayude a cuestionarnos, a revisar nuestra vida, a replantear. Este es tiempo de salvación. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga y les asista.